Bueno, bienvenidos sean todos el día de hoy al webinar titulado Estrés postraumático, el caso del secuestro. Está a cargo el profesor Javier Ávila, quien se encargará el día de hoy de compartirnos este tema. Le pido por favor, Javier, antes de comenzar te presentes para que el resto de la audiencia te conozca. Esto forma parte de un ciclo de webinars que nosotros tenemos en el Centro Vivencial de Psicoterapias y que con mucho gusto compartimos con ustedes. Bueno, pues nada, adelante y bienvenidos sean todos. Nada más les comento que en el panel de control tienen a su disposición un chat de preguntas, donde la idea es que vayan escribiendo las preguntas y al finalizar el tema, Javier se las va a contestar con mucho gusto, ¿ok? Bueno, adelante Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Este, eh, Muchas gracias, Claudia. Y bueno, al Centro Vivencial también por abrir este tipo de espacios y posibilidades de que el público tenga acceso a información psicológica. Bueno, pues como ya comentaron, yo soy el profesor Javier Ávila. Tengo estudios de psicología y de sociología. Actualmente estoy estudiando el doctorado en el CIMBESTAF en desarrollo científico y tecnológico, que es un poco gestión del conocimiento y bueno, integrar transdisciplinariamente las corrientes, sobre todo científicas. Pues bueno, en este sentido, en el centro vivencial, lo que se apuesta es a poder transdisciplinar, es decir, integrar corrientes sobre todo de psicología clínica para tener una mirada y una intervención compleja de los problemas reales, pues asumimos que la psicología es compleja y no se puede mirar desde una sola corriente, ¿no? Pues bueno, pues es como muy importante tener esta formación, ¿no? Porque se puede decir muy fácil integremos, pero el problema es cómo integramos, ¿no? No nada más es una suma de corrientes, ¿no? Sino que hay que ver, evaluar conceptualmente la pertinencia y cómo hay similitudes y también hay asimetrías, y entonces a partir de esa reflexión e integración, sobre todo conceptual, poder crear, innovar nuevos métodos de intervención. Entonces, bueno, pues un poco lo de hoy, pues creo que tiene que ver bastante con esa necesidad de poder explorar otras nuevas miradas de la psicología o al momento de hacer las transdisciplinarias, poder, eh, poder entender de una forma más realista los problemas psicológicos humanos y de nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues ya sin más, vamos a comenzar con esta sesión. Este, Les pido si cualquier cosa que haya a Claudia me informe, porque no estoy viéndole lo del chat, entonces si hubiera alguna cosa y que me comentaran para, bueno, ver, ¿no? Si hay algo que modificar o, sí, algún problema o qué sé yo. Entonces, bueno, vamos a ver este fenómeno del estrés postraumático, sobre todo en el caso del secuestro, ¿no? Estar diciendo, bueno, pues que el estrés postraumático no nada más tiene que ver con el secuestro, sino es un fenómeno, pues, como lo dice el nombre, de una ansiedad, un estrés, un malestar que se genera por un evento traumático. Entonces, en realidad, pues, partiendo de la subjetividad, no podemos decir como tal, pues que puede ser algo traumático, puesto que depende de la vivencia subjetiva que se pueda volver un trauma, ¿no? Incluso una discusión más interesante es que no nada más los eventos negativos podrían generar un trauma, ¿no? Hay veces que eventos positivos que el sujeto cree que no merece o que no se espera, se pueden volver también traumáticos, como el ascenso en algún trabajo, el que la chica que nunca le hace caso, le haga caso y entonces ya no pueda con eso, que se ganen cosas como tal cual que el sujeto cree que no merece. Entonces, pues no nada más serían cosas negativas, sino también hay fenómenos inversos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir viendo esta idea del trauma y posteriormente lo vamos a ir llevando al secuestro. Luego vamos a hablar de la intervención y bueno,
al final un poco una valoración de la terapia breve, que es la especialidad en la que se ve este fenómeno. Y al final, pues, hay un espacio para contestar preguntas y tener una interacción con ustedes, con el público. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Ok, listo. Bueno, pues tenemos aquí la pregunta sobre qué es el estrés postraumático, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar tendremos que ubicar la teoría del trauma, que básicamente, bueno, es bastante compleja, como ya un poco ya les di la introducción. Entonces vamos a decir que un trauma es una situación extraña y violenta para el sujeto que lo pone en un estado de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces pareciera que cuando este sujeto, es decir, el yo, pierde esa seguridad yoica, es decir, espacial, viene un sentimiento de vulnerabilidad que generaría el trauma, ¿no? Entonces, bueno, pues el trauma tiene que ver con sacar al yo de su contexto. Como ya les decía, puede haber traumas por cosas positivas. Entonces, pareciera que lo traumático es como ese yo cambia abruptamente de contexto interno, ¿no? Si bien el trauma es por una situación externa, cuando ya viene la vivencia interna traumática, tiene que ver con que hubo una modificación interna, ¿sí? Hay muchas veces que podemos tener situaciones adversas, pero nuestro mundo interno no se ve tan afectado, entonces podemos decir que no es traumático, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ya lo habíamos platicado, pues el trauma tiene que ver, como toda la psicología clínica, tiene que ver con la fortaleza yoica, ¿sí? Es decir, si yo tengo buenos recursos yoicos, pues entonces puedo tener eventos adversos y no generar un trauma. Por el contrario, si tengo pocos recursos yoicos, una situación que para la mayoría pueden ser no traumática, para un sujeto con un yo débil, vamos a decir, se puede convertir en un trauma. Entonces, no es complicado decir como qué sería un trauma, ¿no? Sino que tendría que ver con los recursos yoicos de cada quien. Sin embargo, bueno, pues sí hay teorías del trauma como más trabajadas, por ejemplo, que nos hablan el trauma en desórdenes naturales, es decir, como un terremoto o un huracán o inundaciones, ¿no? Que son como más de nuestro contexto mexicano, pueden generar un trauma, ¿no? Entonces, aquí se ve pues, como el contexto es el que cambia, pero la vivencia interna, repito, es la que nos va a importar para determinar si es un trauma o no. Luego también tenemos la idea de la violencia interpersonal, ¿sí? Que puede ser sobre todo violencia familiar, ¿no? Es otro de los factores o de las condiciones tradicionales o teóricas del trauma. Y la violencia interpersonal, pues es más sobre todo se da más a nivel de pareja, ¿no? Como pues, hay parejas que tienen un vínculo bastante violento y entonces eso puede generar un trauma, ¿no? Que me decía que estoy feo, que no sirvo para nada, que me decía que estaba, no sé, que no podía, que no cocinaba bien, o vayan ustedes a imaginar cualquier situación de violencia puede generar como un trauma, ¿no? En ese sentido, interpersonal pues, también tiene que ver con situaciones institucionales, ¿no? Pues puedo decir que domésticamente, pues también hay como muchas formas de decirle a los hijos que son unos buenos para nada, o también los hijos a los padres de que no son aptos, no son capaces, esas cosas pueden generar trauma. En las escuelas, por ejemplo, el famoso bullying, o cierta forma de que me digan algún apodo, o que no sirvo para la escuela, que soy un burro, que no sé qué, ese tipo de cosas también pueden generar trauma.
También la teoría del trauma pues, nos habla ya de cosas más como lo que vamos a ver. Accidentes, por ejemplo, de transportación, ¿no? Pues las típicas de que el avión falló o el autobús chocó o en la carretera, ¿no? Que el carro se volteó, cosas así, pues son como muy de la teoría del trauma, ¿no? De lo que se trabaja. Y luego vienen, por ejemplo, abuso sexual, ¿no? Que pues, también es como de lo que se ha trabajado más sobre este fenómeno. Em, por ejemplo, asaltos, ¿no? El asalto pues, físico, de que te roben algo, puede ser también un objeto de trauma. La tortura, que es un poco lo que vamos a ver con el secuestro, la tortura psicológica o la tortura física, pues también pertenecería a la teoría del trauma. Y, por ejemplo, las guerras, ¿no? Que la guerra pues, ya puede ser como la situación como más extrema de trauma, ¿no? Entonces, en guerra sí vemos que los propios soldados, ganen o pierdan, pues, regresan a sus países como bastante dañados psicológicamente. Entonces, bueno, pues tiene que ver con eso. Y entonces, bueno, estos son en la teoría del trauma, como los factores más comentados, más trabajados. ¿Ok? Luego viene la comorbilidad, que la comorbilidad tiene que ver con que no hay un síntoma nada más. Esto de la comorbilidad, pues en realidad nos remitiría a casi cualquier patología, ¿sí? Y de hecho, desde los sistemas complejos, que es una de las corrientes psicológicas que manejamos, no nos orientamos por un síntoma individual, ¿no? Es muy raro que se dé un síntoma solo, ¿no? Sino que más bien hay que pensar en la diversidad de síntomas o en la comorbilidad, que son como qué síntomas se presentan. No esta idea quizás un tanto clásica y más cerrada de ubicar un síntoma, ¿no? Sino más bien hay que ver ese contexto de comorbilidad. Y en el secuestro, pues es muy claro que no se da solo un síntoma, sino que son varios, ¿no? Es una combinación de síntomas. Sin embargo, los más mencionados en la literatura es la depresión y la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada puede derivar en fobias o en pánico. ¿Sí? Es decir, pues me secuestran, entonces ya hay un pánico de salir a la calle o pasar por el mismo lugar o subirme un taxi. ¿Sí? La fobia pues, puede ser algún objeto en donde se desplaza ese temor, ¿no? Ese trauma, se pone en el objeto y entonces genera una fobia. Um, Dentro de las afectaciones también están los desórdenes de personalidad, que pueden ir desde desordenar el momento traumático hasta que tal cual haya una disociación de personalidad. O sea, se puede disociar ese momento traumático, puede tener lagunas, no puede ser recordado de una forma como muy clara, pero también puede generar desórdenes de personalidad. Es decir que eso no me pasó a mí o que no era yo, y, o sea, cosas como ya más fuertes. En ese sentido vamos a hablar de un trauma que puede ser vivido de forma normal, de forma mayor, y también le llaman de forma psicótica. El trauma normal, pues sería, si me pasó algo desagradable, si hay un periodo de tiempo en el que yo lo vivo como traumático, y de hecho pues se pensaría, ¿no? Que si me secuestran, me asaltan o tengo una vivencia subjetiva fuera de mi contexto, extraña, que me puso en vulnerabilidad, pues tenga un trauma, que eso es normal. De hecho, si a alguien le pasa algo fuerte, como un asalto, y no hay cambios y todo sigue igual, pues podríamos decir que también es algo sintomático, ¿sí? Entonces, de hecho, el que el sujeto quede afectado es normal, ¿sí? No así ya es con el trauma mayor, que sí ya hay una afectación de personalidad o cognitiva, es decir, el episodio traumático se vive como disociado, ¿sí? Que es un poco lo que ya habíamos comentado, o el sujeto cae en depresión, o se presentan cuadros de ansiedad generalizada, ¿sí?
Entonces, bueno, ese es el trauma mayor. Y el trauma ya de psicosis o el trauma psicótico pues ya tiene que ver con lo que Jacques Lacan llama la forclusión, ¿no? Que es eh, huir de la realidad externa y forcluirte, es decir, en vez del mundo externo voy a poner mi yo. En la forclusión el yo se sale del sujeto y se pone en el entorno. Es decir, el sujeto ya no puede vivir el entorno porque le parece muy hostil, entonces se forcluye y saca su mundo interno hacia afuera. Esto, pues, como una nota al pie, pues se podría decir que se tiene que decir que la psicosis y la forclusión es una defensa del sujeto, o sea, son los recursos con los que cuenta. Desgraciadamente, pues el recurso de la psicosis no es tan buen negocio porque sacar al yo al entorno quiere decir que los pensamientos traumáticos pues, van a estar afuera, ¿no? Entonces, ya la vivencia subjetiva se vuelve terrible porque todos esos miedos y traumas van fuera, ¿no? Entonces, los otros encarnan el pensamiento traumático. Entonces, bueno, ya el trauma de psicosis pues es como tiene que ver con los recursos yoicos, ¿no? Ya es pues un recurso muy precario. Entonces, en ese sentido, apostamos por la complejidad, que como ya les dije, es poder hacer transdisciplina de varias corrientes, y poder comprender este fenómeno desde la comorbilidad, ¿no? O sea, desde los varios síntomas. Eh, en ese sentido, el sujeto que experimenta un trauma puede ir desde la incapacidad, ¿sí? Puede tener pensamientos de muerte, es decir, pues, el trauma solo le señaló que su muerte es cercana o que es inminente, entonces son pensamientos destructivos. También en ese sentido el sujeto puede tender a ser un suicida potencial, pensamientos suicidas o pensamientos de muerte de la gente, del entorno, de la sociedad, de la cultura, etcétera. También hay casos en donde el trauma se desplaza hacia los otros, entonces se le quiere hacer daño a los demás como una suerte de cobrar venganza o hacer justicia con su propia mano. Y entonces, bueno, en ese sentido también hay traumas, hay sujetos que experimentan pensamientos y sensaciones de dañar a los demás, sobre todo a esa clase social o a ese grupo social del cual fue víctima el sujeto. Entonces, como si tuvo que ver con el cártel o el narcotráfico, pues entonces quiero dañarles, quiero vengarme, ¿no? Y lo que también es interesante, bueno, que el sujeto experimenta es una pérdida de interés en las actividades cotidianas, en el sentido de la propia vida, lo cual tiene que ver con con la depresión. Tiene conductas de inhibición, evitación, ¿no? Que es evitar pasar por ciertos lugares, salir a la calle, tomar un taxi, etcétera. Inhibir conductas, que puede ser salir a algún lugar público, al cine, al restaurante, etcétera. Desapego, que es que sus vínculos sociales se van a hacer como muy ligeros, como muy poca intimidad con el otro, puesto que se siente inseguro, ¿no? Y en ese sentido hablaríamos de una restricción afectiva, que es que los afectos pues los voy a medir, ¿no? Para que no se compartan, ¿no? Vienen también sensaciones de recuerdos recurrentes que tienen que ver con el suceso del trauma, hipervigilancia, ¿no? Que es estar un tanto paranoico, pero no sería paranoia porque esto proviene de un suceso real, ¿no? Mientras que en la paranoia de la psicosis, pues no hubo un suceso real, sino que es toda una creación de la fantasía del sujeto. En este caso sí hay hipervigilancia, que tiene que ver con estarse excesivamente cuidado, ¿no? Todas estas cuestiones más allá de verlos como pacientes clínicos, al menos ya con el secuestro, que es este tercer punto de la primera lámina, pues lo podemos ver en nuestra sociedad, ¿sí? O sea, como lo vamos a ir viendo, nuestra sociedad está profundamente afectada por este fenómeno del secuestro. Entonces, estas ideas de evitación, desapego, hipervigilancia, pérdida de interés, pues lo vemos a nivel social, ¿sí? En
el caso, pues, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Que desde que yo tengo memoria y desde los archivos históricos que revisamos para este módulo, pues no es una cosa nueva, ¿no? Entonces podemos decir que la cultura de la Ciudad de México pues, es una cultura postraumática. Y entonces por eso cobra muchísima relevancia el tener este tipo de formaciones, ¿no? Que eso es con lo que vamos a terminar, entonces no me adelanto al final de la película. Entonces, bueno, en ese sentido, ya vamos a entrar a lo que es el secuestro. El secuestro, pues, sí, general, se conoce como privación ilegal de la libertad, ¿sí? Es decir, yo privo ilegalmente, ¿no? Porque legalmente pues, sería como la cárcel o el psiquiátrico, ¿no? Pero ilegalmente es es decir, no hay un derecho, no hay una razón legal para que yo pueda quedar privado de mi libertad. Y bueno, en ese sentido, eh, el secuestro va a generar lo que vamos a llamar, sobre todo en ciencias cognitivas, el esquema traumático. ¿Sí? O sea, es un esquema cognitivo específico del secuestro. ¿Sí? Entonces, este esquema traumático, nos dice los autores, que afecta la imagen corporal, imagen personal del sujeto, ¿sí? Se puede sentir disminuido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, se ve dañado o el esquema traumático daña la imagen personal, va a dañar la parte conductual del sujeto, es decir, tiene efectos conductuales, ¿sí? Y va a dañar su vivencia y su percepción del mundo, ¿no? Que eso creo que es la parte, bueno, las tres cosas son bastante fuertes, pero el propio mundo cambia, ¿no? Entonces, eso fenomenológicamente, que ya lo vamos a ver, es fundamental, ¿no? O sea, trabajar la relación del mundo con el sujeto. ¿Sí? O sea, no tanto la vivencia interna, puesto que la fenomenología asume que la vivencia interna es la vivencia del mundo. Entonces, el mundo se ve dañado, ¿no? O sea, el mundo en su sentido no psicológico, o sea, el mundo externo, ¿sí? No nada más la parte yoica. Entonces, bueno, este esquema traumático tiende a exagerar situaciones o a simplificarlas, ¿no? Exagerar es que siempre me van a secuestrar, simplificarla es la típica idea mexicana de no pasó nada, ¿no? Fue como un mal momento, pero pues tú ya síguele, como que no llores o cosas así muy mexicanas. Entonces, bueno, este esquema cognitivo va, como les digo, exagerar o simplificar sucesos. Va a tender a pensar que ese suceso traumático puede suceder de nuevo o puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Un sujeto en el esquema traumático puede responsabilizarse por lo sucedido, es decir, creer que fue su culpa, ¿sí? Y no que es una cuestión social de nuestra ciudad, sino que pues, él se lo merecía o él lo provocó para que tome el taxi en ese lugar, en esas horas, para que llevaba dinero, para cosas así, ¿no? Entonces, el sujeto cree que es responsable del trauma, ¿no? En ese sentido, va a haber recuerdos intrusivos, es decir, recuerdos distorsionados cognitivamente que vuelven recurrentemente y que el sujeto lo va a vivir con ansiedad, ¿sí? Va a haber una especie de amnesia, es decir, olvidar momentos no solo del trauma, sino que hay veces que suceden, o sea, cuando el trauma es mayor, tiene que ver con olvidar momentos de mi pasado, incluso, o sea, del trauma hacia atrás, ¿sí? Entonces, ese tipo de fenómenos ya nos habla de que es un trauma mayor, ¿sí? Cuando afecta no solo lo que pasó, sino o posterior al trauma o anterior al trauma, ¿sí? Entonces, hay una amnesia yoica o biográfica, ¿sí? Incluso puede ser histórica, ¿no? El sujeto se le olvidan calles, fechas, nombres y cosas como increíbles, ¿no? Pero bueno, ese es todo el peso del trauma y pues
trabajamos en la especialidad, ¿no? Y sobre todo el esquema traumático tiene que ver con daños en la interacción social, ¿sí? Tanto sistemas complejos como la fenomenología a la interacción social le van a dar un peso central, ¿sí? Es decir, mientras que la cognitiva, conductual y el psicoanálisis tienden a ser análisis un tanto más yoicos, sin dejar de lado pues, la parte social, la fenomenología y los sistemas complejos sí operan, digamos, en la superficie del cuerpo, como lo dice Husserl, de la superficie del cuerpo hacia la superficie del cuerpo de los otros, ¿no? O del mundo. Entonces, eso es fundamental, cómo la interacción de ese sujeto va a quedar dañada, ¿no? Y vienen ideas como lo que ya les dije de la exageración y la simplificación, nada más que también se le llama generalización, que es generalizar pues, que todos son unos ladrones, o que a mí siempre me va a pasar, o que sí, o sea, como que se generaliza ese trauma para todas las situaciones. Y, por ejemplo, hay autores que mencionan distorsiones o esquemas traumáticos que tienen que ver con pensar, por ejemplo, que el otro le está leyendo la mente o robándole pensamientos, ¿no? Que esto sí ya tendría que ver, como lo vimos, con un trauma mayor, ¿no? O sea, el pensar que no solo te están robando la cartera, sino las ideas. Entonces ya está, pues, un poco más fuerte, ¿no? Ok, bueno. Eh, en ese sentido, ahí quedaría marcada la idea de el estrés postraumático, ¿no? Si tienen dudas o algo así, por favor, escríbanlas bueno, pues, podríamos volver a, pues, a todos los puntos, pero bueno, pasamos con, ay, perdón, el siguiente, que ya tiene que ver con nuestro contexto, el secuestro en México, ¿sí? Que eso es bastante lamentable de nuestra sociedad y por eso es la pertinencia de este tipo de formaciones en terapia breve con orientaciones hacia el secuestro, ¿sí? Ok, es un tanto básico el motivo psicológico de un secuestro, es decir, los secuestradores. Y esto no se localiza en la teoría psicológica, uno tiene que rastrearlo desde la historiografía mexicana o desde teorías sociológicas, es decir, por eso es muy pertinente la idea de utilizar los sistemas complejos, porque los sistemas complejos parten de la idea de una transdisciplina entre diferentes ciencias, no nada más entre diferentes corrientes como la psicología. Entonces, la ética de los medios fines se refiere a que el secuestro es tan solicitado por la ganancia económica que deja. Y así, tal cual. Es decir, ¿por qué yo no, o sea, es mejor, me deja más dinero secuestrar a alguien que robarlo? ¿Sí? Pensémoslo. Robarlo, pues me arriesgo a lo que traiga en el momento ese sujeto. ¿Sí? O sea, pues ahí, o sea, como quitarle la cartera y sus pertenencias y listo. En el secuestro puedo pedir una cantidad de dinero, ¿sí? Que la propia familia no puede tener, pero que pues, tiene que conseguir, ¿sí? Hace 15 días, más o menos, hace 2 semanas, un poco más quizás, leía en el periódico una nota de un joven en Chihuahua, me parece, o sea, hace 15 días, que a un vecino le secuestró un burro y le pidió 1,000 pesos. Entonces, fíjense, ahí como que se decanta esta lógica de la ventaja o por qué el secuestro es tan recurrido en sociedades como la nuestra, ¿sí? Entonces, este sujeto no tiene dinero, no puede trabajar o no quiere, o etcétera, entonces lo más fácil que se le hace es secuestrar el burro del vecino para entonces sacarle 1,000 pesos. ¿No? Sí, pues si el burro costaría 500, pero él le pide 1,000 porque pues se juega con los afectos que ese pudiera tener con su burro. En el burro es un caso incluso, o sea, como delirante puede ser, o hasta cómico, o como que no le podamos ver tanta relevancia, pero lo que sí nos está dando cuenta es que hay una cultura del secuestro en México que cada vez está creciendo más y que ya no está siendo únicamente de grupos como criminales o de paramilitares o de grupos
con posturas políticas distintas a las del Estado, sino que más bien está siendo ya una práctica común de los ciudadanos o de la gente que no está viendo posibilidades. Entonces, si lo vemos, la ética de los medios fines pues, tiene que ver que yo secuestro porque me deja mucho más ganancia que trabajar o que robar, ¿no? Entonces, estamos hablando de una crisis económica a nivel del Estado, ¿no? Y a nivel sociedad, una paga precaria quizás, pero también formas ya muy simples de allegarse de recursos, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues esa es básicamente esta idea de los medios fines. Lo que los investigadores están manejando es que en México ya hay una industria del secuestro, ¿no? Que ese es el punto, creo que medular, y por qué el secuestro es un problema importantísimo hoy en día en México, ¿no? Entonces, pues si ya lo vemos, hay una industria, es decir, el secuestro es una práctica sistemática, es como una empresa, a diario se reúnen o un lugar de trabajo se reúnen para producir cierto producto. Aquí también ya hay organizaciones totalmente centradas en secuestrar gente como un método de generar recursos. Entonces, esta idea de que hay una industria del secuestro es bastante preocupante. Entonces, la vez pasada o en otros webinars hemos hablado casi siempre de la relevancia en los trastornos psicológicos, son problemas de salud pública. El caso del secuestro es un problema de seguridad pública, o sea, no es un problema de salud pública, no es de seguridad pública. Entonces, en ese sentido, es diferente la configuración social, y de nuevo, eso lo estoy discutiendo bastante. La seguridad pública, pues fíjense, implica ya otros actores sociales que no son nada más como los médicos o los psiquiatras, ¿no? Como la salud pública. La seguridad pública interviene en la parte jurídica, la parte legislativa y la parte judicial, ¿no? Que puede ser desde el sistema judicial, la policía, el ejército, que también está como bastante coludido y bastante cuestionado por la ciudadanía. Entonces, bueno, ese problema de seguridad pública, pues es bastante relevante, ¿no? Entonces, hay una discusión interesante, les digo, es más jurídica, pero nosotros como psicólogos desde la complejidad no podemos deslindarnos de este tipo de debates. Por ejemplo, en la seguridad pública lo que mucho se discute es la punibilidad, es decir, el castigo que tendrían que recibir la gente que secuestra, ¿no? Pareciera que el problema se resolvería dándoles años de prisión, más tiempo de prisión, o dándoles cadena perpetua, o ciertas soluciones meramente jurídicas, ¿sí? Sin embargo, como vamos a ver, el problema excede ese tipo de medidas, ¿sí? Y pareciera que no han quedado resuelto con hacer mejores y mayores castigos, puesto que la historia de la tipificación del secuestro en México, pues es muy claro, o sea, cada vez ha tenido más atención y no es nuevo, ¿no? O sea, hay textos desde 1870 y tantos donde ya está tipificado este tipo de como conducta, ¿no? Entonces, este, pareciera que no se resuelve con darles más sentencia a los secuestradores, ¿no? Sino con como ya lo habíamos dicho, con la crisis económica que está viviendo pues México, el occidente y hasta cierto punto el mundo, ¿no? Entonces, pues si lo vemos, es una cuestión muchísimo más compleja, desde la cual nosotros como psicólogos o especialistas en el campo de la salud mental, pues podemos participar. Sin embargo, para solucionarlo, pareciera que se necesitan muchísimo más elementos estructurales pues una buena ley, ¿no? O un buen sistema de salud mental. Pero bueno, pues sí se puede participar, ¿no? Eso es en lo que estamos, ¿no? Entonces también esta idea de la seguridad pública también tiene que ver desde el mismo marco jurídico con el acceso a la justicia. Es decir,
muchos ciudadanos comunes y corrientes, como usted y yo, compañero, que nos escucha del otro lado, no, pues se nos complica poder acceder o que se haga justicia para una persona común y corriente. Y si le sumamos un grupo vulnerable, pues entonces hay menor probabilidad de que se le haga justicia a la gente. Entonces, el acceso a la justicia pues, es un grave problema, más allá del castigo y la punibilidad, ¿no? Habría también otro problema jurídico que es que se haga justicia con las leyes que ya hay. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, ese es otro fenómeno jurídico, psicológico o psicojurídico. La legislación, ¿no? Pareciera que las reformas a las leyes o las nuevas construcciones de ley pues, van muy lento para la realidad social. Ese es un problema epistemológico del propio derecho, ¿no? Como la lentitud que va la ley con el proceso social, pero bueno, en este tipo de casos sí se podrían acelerar las legislaciones y parece que tampoco hay esta voluntad política por parte de las autoridades. Y por último, esta idea de la seguridad pública sobre todo afecta las fronteras de nuestro país. El secuestro es un problema mucho más de frontera y del norte de la ciudad. O sea, ese es como las franjas rojas, ¿no? Pero en realidad todo el país, aquí venía un dato de que 21 de los 31 estados tienen el secuestro como un problema de seguridad pública. Entonces, podemos decir que si bien en las fronteras y en el norte es donde está peor, todo el país ya está como invadido, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido, vamos a ver los tipos de secuestros en México que se encuentran más investigados. El secuestro express, ¿no? El secuestro express es la privación de la libertad provisional, ¿no? Pues nada más es un rato, ¿no? Básicamente opera desde el taxi, ¿no? El taxi es como el vehículo del crimen, literalmente, en el sentido de que, pues, o te suben a un taxi, te, te pasean un rato, hablan a los familiares, piden el dinero, incluso tú, bueno, el secuestrado mismo entra a la casa, le dan el dinero, sale de la casa, lo suben al taxi otra vez, te pueden cambiar de taxis, te dejan en Ecatepec o en algún lugar como periférico, y incluso los mismos secuestradores te pagan el taxi a tu casa de regreso. Entonces, esta idea se mueve el secuestro express, es tal cual como lo dice el término, es express, o sea, es provisional, no dura más tiempo, o sea, es en horas máximo, y se preocupa, y no está tan dedicado a una ganancia abundante, ¿no? Sino como pues, no es tan atractivo económicamente. Pero bueno, si yo me dedico o es una banda que se dedica al secuestro express y se hace 10 al día, pues sí puede ser como rentable, ¿no? Ok. Entonces, ok, tenemos el secuestro express, el levantón, que es y el levantón sí ya tiene que ver más con una narcocultura, como le llaman el narcosecuestro, tiene que ver con la figura del sicario, que básicamente es un joven que no ve aspiraciones en la propuesta de desarrollo social que el Estado propone, entonces, que sería estudiar, trabajar, cumplir los horarios, etcétera, puesto que la paga puede ser baja, estudiar puede ser como mucho esfuerzo para poca distribución. Entonces, bueno, pues tiene que ver con la narcocultura. Entonces, el levantón se hace para reclutar gente en los cárteles del narcotráfico, ¿sí? O para reclutar ejércitos, pues, que se dediquen al crimen organizado. En el Levantón o sí, en los textos sobre este fenómeno viene la idea de la fosa común, que es algo que está como muy actual en nuestra sociedad, desgraciadamente. Entonces, bueno,
pues te levanto, te utilizo y luego te desaparezco o te mato y te tiro en una fosa común, cuerpos, etcétera. Entonces, levantón, pues sí ya es muchísimo peor, ¿no? Porque pues el express es un rato, el dinero y ya, ¿no? Levantón sí tiene que ver con reclutarte, con quedarnos con tu cuerpo y cuando ya no sirvas, pues vamos, ¿no? Entonces aquí más bien la parte de intervención es como con la familia, que con la mayor parte de las veces ya no vuelven y ya no te saben en dónde quedó. Luego está eh, la venta de órganos y de niños, que bueno, es otro gran problema de secuestro. Entonces, sobre todo con migrantes, ese es un problema con mujeres, ¿no? Con niños, como con los desfavorecidos. Hay gente que dice que es porque las estadísticas se van para allá, pero pues si se hiciera de los hombres también es como muy alto, incluso puedes ver más hombres desaparecidos o como estos fenómenos que mujeres, pero pues como es un problema que ataca también al género, ¿no? Pues pensemos en la prostitución, los niños pues, son como para reclutarlos, hacer también cuestiones de sexualidad, pero sobre todo con los niños tiene que ver con la venta de órganos, ¿no? Entonces, eh, por ahí va esta idea de la venta de niños y órganos, bueno, la venta de humanos. Y es un fenómeno supranacional, es decir, estas redes de venta de órganos y de niños, este, está conectado con mafias de otros lugares, ¿sí? Entonces, los órganos no necesariamente se quedan aquí, sino que se exportan, por decirlo. Y bueno, pues es bastante preocupante esta idea de la venta de cuerpos y de órganos. La cibercriminalidad, que tiene que ver con el uso de la tecnología para poder secuestrar gente, ¿no? Entonces, todos los chats, de somos amigos, nos conocemos y luego invitas a mi casa, por ahí ya secuestramos, ¿no? Entonces, pues sí, todo este fenómeno ciber, como también no hay legislación, no hay tipificación todavía suficiente, entonces queda como el campo abierto, ¿no? Desaparición forzada, que ese creo que es el problema fuerte, al menos acá es al que le dedicamos más tiempo, porque la demanda de psicólogos en desaparición forzada hoy en día en México es muy alta. Entonces, ahí hay un gran campo de posibilidad psicosocial, que esto es un fenómeno psicosocial, que la sociedad mexicana está demandando intervención con desaparición forzada, es decir, sobre todo con los familiares, ¿sí? Que pierden a sus familiares sin razón aparentemente racional, ¿no? Entonces, te desaparezco. La desaparición, pues eso tiene toda una, ¿no? Todo un pasado bastante oscuro también, ¿no? La desaparición, eh, pues en realidad eh, comienza en contra de los disidentes del Estado, ¿no? En los 60s, en los 70s, jóvenes que se iban a la guerrilla, sobre todo, que era ejércitos subversivos para derrocar al Estado, eran desaparecidos, ¿no? Porque estaban en contra del régimen y entonces se les confrontaba de una forma oscura y entonces el Estado nunca asumió, ¿no? O todavía hoy que pues es responsable de mucha de la desaparición forzada, ¿no? Quizás en los otros fenómenos pueda deslindarse, pero en este fenómeno de la desaparición forzada, el Estado está claramente coludido. Pues hace un año tuvimos una desaparición en Iguala del Ayotzinapa de 43 estudiantes, pero pues a partir de eso hemos visto, de hecho ayer leía en el periódico también, que ya llevamos más desaparecidos que la dictadura argentina de los 70 que ha sido la más dura históricamente. Entonces, pues ya eso que digan de el holocausto y estos grandes como, ¿no? Como figuras históricas, pues ya nosotros ya nos quedan atrás, ¿no?
El Estado fallido, pues es, digamos, todo el reclamo de la sociedad civil hoy en día más, de que el Estado no está quedando rebasado por este fenómeno. Incluso hay teóricos bastante serios que defienden la idea de que el Estado lo está promoviendo. Es decir, podemos decir que es una suerte de política del Estado, desaparecer gente, para generar un terror social, ¿no? Entonces, tener controlada a la población, no con buen trabajo, no con salud, sino con temor a salir a la calle, estar muy vigilados, no alzar la voz, no como publicar cosas que vayan confrontantes, puesto que en cualquier momento te pueden aparecer. Entonces, del Estado fallido, pues estamos, lo que ya les dije, lo que el Estado dice es que a los que se desaparecen, por ejemplo, los compañeros de Ayotzinapa, pues es porque se lo merecían casi, ¿no? O sea, son como subversivos, guerrilleros, ¿no? Que entonces se merecen eso porque andan en cosas raras. Y luego les avientan que eran drogadictos, cosas así. Entonces, el Estado justifica hasta cierto punto que se desaparezcan cierto tipo de perfiles sociales porque están en contra, entonces como que se lo merecían o para que andaban en malos. ¿No? Lo cierto es que cada vez se desaparece a cualquier tipo de personas, ricos, pobres, ya ya no hay un control. Eso tiene que ver con el paramilitarismo, ¿sí? Que es un fenómeno súper interesante, pero pues, bastante lamentable también. Eso tiene que ver con grupos que el Estado forma, pero no a nivel ejército, no a nivel público, sino que son como clandestinos, se manejan como grupos, hoy en día en México los manejan como que son de narcotráfico, que puede ser, pero en realidad su fin es hacer funciones militares, pero paralelas, ¿sí? Entonces, los que desaparecen a la gente son grupos paramilitares que son creados por el Estado. Por ejemplo, Colombia es una sociedad con este fenómeno bastante estudiado y como en México está habiendo una réplica, pues como muy similar. Y el último grupo, pues son, sí, los cárteles, ¿no? Como el narco. ¿No? Sí, desaparece gente, pero fíjense cómo, por ejemplo, la propia guerrilla hacía secuestros, pero los secuestros eran que secuestraban políticos, ¿sí? No a la sociedad civil. La guerrilla secuestraba políticos como intercambio, como forma de hacer presión, de negociar con el Estado ciertos posicionamientos políticos. Los cárteles es contra otros cárteles, como hay, puede estar como más delimitado. En cambio, el Estado con el paramilitarismo es como más indiscriminado, ¿no? O sea, es como más para generar el terror social. Entonces, bueno, pues, pues el contexto, ¿no? De México. El Estado fallido dice que las desapariciones son agujas en el pajar, ¿no? O sea, que son como esporádicas, ¿no? Son cosas que no se explican, pero son mínimas, entonces minoriza el fenómeno, ¿no? Haciéndonos creer como que todo está bien y que, bueno, pues siempre hay algunos locos, drogadictos, que por andar en malos pasos, pues merecen ser desaparecidos, ¿no? A lo cual ha traído una sociedad del terror, la instalación de cámaras de vigilancia en todos lados, lo cual es mayor control social, no es de seguridad, sino es para controlar más. La policía, pues también hay más policía y en realidad pues, más policía es más corrupción, ¿no? No es tampoco seguridad, ¿no? Como todo va a parecer en contra de la sociedad, aunque en el discurso sea que es más policía es por seguridad. Habrá que ver qué es un policía en México y también, pues, quizás el policía encarne más lo criminal. No estoy diciendo de todos, pero bueno, pues es una realidad que en México no hay que darle más explicación, ¿no? Y la idea también de traer escoltas, ¿no? Es como pues, los guaruras, etcétera, para que nos anden cuidando, que los hijos ya no pueden ir solos a ningún lado, entonces los papás les tienen que estar llevando. Entonces es una vigilancia social que nos tiene en una ansiedad permanente. Entonces, bueno, ese es un estrés postraumático social, si lo vemos. Ok. Bueno, rápidamente tenemos la idea de la construcción psicosocial del secuestro. Como ya les dije, este es un fenómeno psicosocial de seguridad pública. Tenemos la figura del rehén, ¿no?
El rehén, pues es secuestrado, es el sujeto que se secuestra. Este, las técnicas de tortura psicológica pueden ser mordidas, estrangulaciones, shocks, privación sensorial, que casi siempre es quedarse sin vista, abuso sexual, actos humillantes, ruptura de huesos y como mensajes de muerte y de destrucción, ¿no? Ya sea para el propio secuestrado, para el rehén o para la familia. Es un fenómeno que sí no es nada más de México, hay quien menciona que sucede en 111 naciones, entonces, bueno, esto del secuestro del rehén es como la teoría clásica, ¿no? Que tienen a un tipo que no es express, sino que dura tiempo, ¿no? Entonces, en el rehén, pues siempre hay que considerar si hay disfunciones psicológicas previas, si hay disfunciones familiares previas, la edad del rehén, el nivel socioeconómico y la raza, ¿sí? Es decir, como la cultura de la cual proviene, si hay hipertensión del sistema nervioso, es importante si hay predisposiciones genéticas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, el rehén es el que secuestran, ¿ok? Luego está el secuestrador, ¿no? El secuestrador, desde una idea más de clínica, podemos hablar de que son perfiles con un goce sádico, ¿no? Como funciona. Y el secuestrador hay como grandes perfiles de secuestradores. Está el secuestrador antisocial, que tiene que ver con no sentir una culpabilidad social o una responsabilidad social. Entonces, como no siente empatía por la sociedad, pues no le importa, no hay una sensación de culpa. Está el criminal, ¿no? El secuestrador criminal, que tiene que ver con un resentimiento social. Entonces secuestra como por venganza o por, sí, por venganza social. Está el secuestrador psicótico, que secuestra a desconocidos y en su fantasía, ¿no? Y hay una fantasía, ¿no? Que está salvando al mundo, o que está mejorando la raza, o que está, sí, o sea, todas estas ideas de los criminales que hay programas americanos, ¿no? O sea, que los sacan este tipo de perfiles y ellos pareciera que o lo que deja en estos shows de televisión, también es algo éticamente muy cuestionable hacer shows con estas cosas, este, hablan más de este tipo de, como de perfil, ¿no? De la fantasía. Luego está el secuestrador depresivo, ¿sí? Que pues quiere terminar inconscientemente con su vida, ¿no? Entonces, pues se pone como en situaciones muy límites para que su vida se termine. Y es el secuestrador que llaman terrorista, que secuestra pues a personas por razones políticos-sociales, ¿no? Que eso es un poco lo que les hablaba de la guerrilla, ¿no? O sea, no secuestran a cualquiera, no es por dinero muchas veces, sino es por una cuestión política, ¿no? Entonces, secuestran empresarios, banqueros o políticos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí hay una finalidad, digamos, hay una ideología, una teoría de fondo, ¿no? En lo demás es una cuestión mucho más degradada en el tejido social. Entonces, bueno, está la familia, ¿no? Como el otro componente. La familia se ve afectada laboral, financieramente, entra en un desamparo, puesto que las instituciones mexicanas pues, no están como muy competentes para este tipo de casos. No hay los espacios de psicología ni privada ni pública que, bueno, hay, pero son muy pocos que trabajen este tipo de fenómenos, entonces caen en un desamparo y en ansiedad, ¿no? Pues bueno, pues la, pues la familia entra en crisis, ¿no? También. Y esa es una parte. Y viene la parte del negociador. El negociador, en un secuestro, ahí entra el psicólogo, ¿sí? En este fenómeno. Del negociador nos dice que no tiene que ser autoridad pública, o sea, un psicólogo es perfecto para hacer esta función de negociador, tiene que tener un dominio sobre la situación, es decir, tener claro qué vía
la familia, los antecedentes y cómo fue el evento y qué es lo que está pasando. Tiene que tener disposición de negociar con el secuestrador, tiene que darle garantías, ¿sí?, de que se va a cumplir lo que el secuestrador pide. En el trato con el secuestrador, tiene que reducir la afectividad del secuestrador y tiene que aumentar la racionalidad. Es decir, el discurso de un secuestrador inicialmente tiene que ver con una parte más afectiva, ¿sí? Como, no, aquí lo tengo y lo voy a matar. Entonces ir reduciendo ese discurso e irlo sustituyendo por una racionalidad. Es decir, con qué medios realmente cuentas, de qué forma realmente esto se va a llegar a un fin, qué es lo que necesita realmente para que nos entregues al familiar y que tú tengas lo que estás pidiendo, o sea, que sus demandas también se vayan haciendo más realistas, ¿ok? Se tiene que siempre checar que el secuestrado esté preservado, la preservación del captor, ¿sí? O sea, como tener comunicación con él o señales de que se encuentra bien. Tiene que dar solución a las demandas expresadas por el secuestrador. Tiene que comprender las exigencias del secuestrador, tiene que ser empático con el secuestrador, fíjense, eso es muy psicológico, ¿no? Pues casi siempre hablamos de la transferencia, empatía, rapport con pacientes, ¿no? Acá es mucho más complejo, porque con un secuestrador. Entonces, la capacidad de hacer empatía es fundamental y es como tiene que tenerla súper bien manejada, ¿no? Eh, y constantemente tiene que ir resumiendo los logros que va teniendo la negociación. Es decir, mira, ya logramos esto, mira cómo ya tenemos muy claro ya lo que quieres, mira cómo estamos a punto de resolver esto, ¿sí? O sea, como que ir enfatizando los logros, aunque sean pequeños, que se tienen. Manejar los tiempos, y tiene que desarrollar una escucha activa, es decir, escuchar, pero intervenir, ¿sí? O sea, no como darle albedrío así libre a que se vaya creciendo cada vez más de las cosas que pide y que se vaya como empoderando, ¿no? Sino tiene que ir negociando con él. Es decir, también tiene que hacer entrando en racionalidad al secuestrador y que él vaya también cediendo, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte del negociador es interesantísima para trabajar en terapia breve, aunque si lo vemos, pues no sería un fenómeno natural de la terapia breve, ¿no? Es como una suerte como de desviación, ¿no? Eh, ok, posteriormente, ya para terminar con lo del REN, ¿sí? Eh, el REN tiene que trabajar, ¿no? O sea, tiene que entender que su captura no es para siempre, ¿no? Que es temporal. Tiene que entender que fue seleccionado no por su culpa, pero que sí fue seleccionado, o sea, que hubo algo de por qué fue él, ¿sí? Y en el cautiverio, pues se dan fenómenos como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es entrar en simpatía con los secuestradores. Si uno lo piensa, de entrada parece que es como muy inverosímil, pero pues si convives con una persona y la situación es como muy extrema, etcétera, y de pronto cuentan gente ¿no? que secuestran, pues, que jugaban videojuegos o futbolito o cosas así. Entonces, no necesariamente el trato puede ser como terrible, ¿no? Pero bueno, sí, hay veces que el propio efecto del trauma genera una devoción o un amor por el secuestrador, ¿sí? Es como si, sí, como un rollo más sádico, ¿no? O sea, como que se enamora del maltrato, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, eso es un fenómeno bastante interesante que también trabajamos en el módulo. Y bueno,
ya vamos con la parte de la intervención en secuestro. Entonces, tenemos la sistémica, ¿sí? En la sistémica, de entrada, se trabaja o es como el campo más para intervenir con la familia, ¿sí? Hablamos de que un secuestro tiene daños colaterales, es decir, eh, la resaca que queda o los efectos que quedan en la familia son muy fuertes, ¿no? O sea, como por ejemplo si secuestran al papá, ¿sí? Entonces los hijos en la escuela, no hay dinero, tienen que vender cosas, la sensación de inseguridad de los hijos, ¿no? De que cualquier momento pueden ser ellos o que, o sea, el como haber vivido la pérdida temporal de su padre o de algún miembro de la familia afecta bastante, ¿sí? Y más, pues, si esto, ¿no? O sea, si son tipo estudiantes que pues, los desaparecieron y entonces ya no hay, o sea, ni encuentran el cadáver, ni el estado mencionan, entonces entra como en una ansiedad, puesto que no queda incierto qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como bastantes cosas por trabajar. Eh, entonces, bueno, esa es una parte. Hay otra parte que en sistémica le llaman psicoeducación, que es básicamente darle información a los familiares sobre lo que está pasando. También se puede utilizar con el secuestrado posterior, ¿no? Entonces, todo es, ni siquiera es como terapéutico como tal, de que cuéntame qué pasó, no, no, o sea, simplemente es informarle en un sentido mucho más conceptual el fenómeno, por decir, presentarles este tipo de láminas a la familia, ayuda bastante porque les da recursos cognitivos para comprender la complejidad y entonces pueden elaborar mucho mejor y sobre todo entender que no es un problema de ellos nada más, ¿no? Que eso es importantísimo. Ya en una intervención terapéutica como tal, la sistémica, en este caso de secuestros, trabaja mucho más la parte de una devolución positiva, es decir, no mm, considera que no vale la pena enfatizar cuestiones negativas, sino por el contrario, ¿no? Quizás por momentos hasta valorar, aunque lo positivo sea muy poco, como ponerlo por delante para que sea desde donde se trabaje inicialmente, ¿no? Manejar ideas de seguridad, esperanza, estabilidad, ¿no? Que es como pensar en lo que viene más en lo que pasó. Eh, Entender que es un fenómeno cultural, que es complejo, que no es nada más ese caso, o sea, que no les pasó a ellos nada más, y trabaja con la idea de un estigma social, ¿sí? Es decir, trabaja desde la estigmatización de esa familia del secuestrado o del propio secuestrado, ¿no? La transferencia en este nivel es clave, ¿no? Es intentar desde su lugar, ¿no? O desde ese sentimiento de impotencia que me están transfiriendo, de ansiedad, de injusticia, incertidumbre, operar, ¿sí? Entonces, muchas veces que se habla como de las esperanzas, pero ajeno a lo que les está pasando. Entonces puede resultar un tanto violento o un tanto como que no me estás comprendiendo, ¿no? Entonces, se tiene que partir, sí, estos sentimientos positivos, pero desde lo que me están transfiriendo, ¿no? O sea, no vale la pena poner ideales en abstracto que no tienen que ver con el caso porque entonces puede ser peor. ¿Okay? Eh, y luego viene la idea, viene la corriente de la fenomenología que estudia la vivencia. Esto es bien interesante porque desde la fenomenología, no se trataría de cambiar los esquemas como la cognitiva, ¿sí? O sea, no necesariamente, sino elaborar esa vivencia y poderla integrar en la vida subjetiva de la familia o del secuestrado, ¿sí? Entonces se utilizan técnicas narrativas, por ejemplo, en donde el sujeto vía dibujos, videos o cuentos, historias, va narrando lo que y van
editando de nuevo ese suceso para que el terapeuta pueda dimensionar la vivencia subjetiva y pueda introducirse en esa vivencia, ¿sí? Fíjense cómo en la cognitivo-conductual podría quedar como una distorsión cognitiva. Fenomenológicamente no, es una vivencia. Entonces, tenemos que entrar en esa vivencia y ver esa realidad como ese paciente la, pues, la está construyendo, ¿sí? Entonces, es clave esto, o sea, que no nos posicionamos como que es una distorsión, sino como que es la vivencia real de ese sujeto y entonces esa es la vía en la que podemos entrar. Por ejemplo, hay técnicas como el procesamiento emocional, que tiene que ver con que ese sujeto active la intensidad de la vivencia, pueda reexperienciar la vivencia y eventualmente pueda integrarla, ¿sí? Entonces, fíjense cómo no es cambiarla, sino es integrarla, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante. Luego, por ejemplo, hay una suerte de terapia grupal que también se puede trabajar. Eh, con el grupo, fenomenológicamente, se pueden regular la vivencia, ¿sí? O sea, yo con el resto del grupo puedo ver más vivencias, entonces puedo regular mi afectividad sobre el suceso traumático, ¿no? Entonces, los otros en terapia me permiten regular esa vivencia que está como quizás muy fuerte, ¿no? También puedo desarrollar esta idea de interactuar con el otro y de abandonar este exceso de protección yoico, ¿sí? Porque partimos desde la fenomenología que un suceso postraumático genera un exceso de protección yoica. Entonces, el grupo puede favorecer el que el sujeto se pueda abrir una vez más a la interacción, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se busca básicamente es que, como ya les dije, el sujeto integre esa vivencia y pueda mejorar la percepción de sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente tiene que ver con eso. La narrativa permite que el suceso se vuelva coherente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se busca una suerte de coherencia con la vivencia, ¿sí? Entonces, no se busca quitar o no se busca cambiar los esquemas, sino darle una coherencia, darle un justo valor, ¿sí? A lo sucedido, ¿ok? Bien, luego, luego tenemos la psicoanalítica, que básicamente va a partir de un método de desahogar la psique, ¿no? Entonces ahí básicamente pues el psicoanálisis hable, ¿no? Y vaya desahogando y cuente y no es si la vivencia es real, si la modificación cognitiva, si el sistema familiar o el sistema social, digo, es muchísimo más libre y es apostar por un desahogo psicológico, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en este sentido, se tiene que considerar el fenómeno de la pérdida y el fenómeno de la conversión, ¿sí? La conversión es como la somatización, en las histéricas de Freud pues quedaba muy claro, ¿no? Como alguna dolencia subjetiva la convertían en un malestar físico. Entonces tenemos que atender qué es lo que se está somatizando para entonces poder rastrear cuál es el problema de raíz o cómo ese sujeto convirtió ese fenómeno traumático en un problema psicológico, ¿no? Y también se trabaja con la pérdida. ¿La pérdida de qué? De la realidad previa, ¿sí? No solo puede ser que perdió su trabajo, perdió su carro, ¿sí? Sino que perdió una estabilidad que tenía, una realidad que tenía, que no es poca cosa, es un grave problema. Entonces, bueno, y la cognitivo-conductual parte del esquema no familiar, ¿sí? Entonces, aquí hay una desfamiliarización de lo que el sujeto cognitivamente tenía, y entonces sí se trabajan estas técnicas de poder modificar los esquemas cognitivos, ¿no? Vía la relajación, vía el trauma expuesto, que es
que el sujeto cuente lo que le sucedió y eventualmente podamos identificar las partes más importantes y poder trabajar con pedazos de la vivencia y poderlas modificar, ¿sí? Entonces, si lo traumático fue que lo secuestraron en un taxi, entonces cada que veas un taxi, por ejemplo, eso se convierte con una creencia de satisfacción, como la playa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa sustitución cognitiva del taxi a una cognición de la playa, ¿no? Entonces, es complicado, pero tiene efectos como muy contundentes la conductual, ¿no? Entonces puede ser como muy eficaz también, ¿no? Eso le vamos a llamar desensibilización sistemática, ¿no? Entonces voy desensibilizando la cognición, ¿no? La voy como debilitando. Y bueno, la cognitiva trabaja con tareas en casa, ¿no? Entonces, la idea es que ese sujeto vaya entrenándose para que vaya él pudiendo por su cuenta modificar sus cogniciones. ¿Ok? La terapia breve, esto es más desde la sistémica, pero en realidad aplicaría como en general, tiene que ver con partir de que el estrés postraumático va a generar un desorden, ¿sí? En el sujeto. Y nosotros vamos a tener que buscar reequilibrar ese desorden, ¿no? A volver a ese sujeto a la armonía subjetiva. Entonces, bueno, básicamente, si yo tengo una sesión o tengo muy poco tiempo, pues se le pide a ese sujeto que describa los hechos, ¿sí? No lo que sintió y no lo que pensó, sino que describa de una forma como lo más general que pueda, sin meterle creencias y afectos qué sucedió, ¿sí? Ahí uno va a detectar los puntos graves o lo que tenga más carga, tanto afectiva como cognitiva. Después se le pide a ese sujeto que vuelva a narrar eso que pasó, pero con lo que pensó. Pensé que me iban a matar, pensé que iba a durar menos, pensé que el secuestrador iba a ser un maldito, ¿no? ¿Sí? Como que pensaba durante la vivencia. Entonces, primero que cuente lo que sucedió, así como que lo más neutral que pueda. Luego ya lo que pensó de lo que vivió. Y luego lo que sintió de lo que pensó y de lo que vivió, ¿sí? Más allá de que sí vamos desmenuzando y vamos descomponiendo, la idea es que ese sujeto vaya creando vía el lenguaje una estructura y que nosotros podamos ver los puntos para trabajar, pero más que nosotros podamos ver algo, es que ese sujeto vaya dándole coherencia, vaya dándole equilibrio a esa vivencia traumática, ¿sí? Eh, entonces, bueno, pues esa es como la forma más general de intervenir. Este, y bueno, ya para terminar, perdón, pasé un poquito del tiempo, pero es que pues, si lo ven es bastante amplio esto. Bueno, pues decir que en México hay investigación y especialización en este tipo de fenómenos. Ya les decía que la desaparición forzada es un fenómeno que está cobrando como mucha necesidad psicosocial. Entonces hay mucho campo y hay poca gente. Entonces, en ese sentido, podremos incursionar por ahí. Y bueno, es algo que la sociedad nos está pidiendo. Por lo mismo, cada vez hay más sociedad civil organizándose para generar este tipo de grupos, ¿no? Madres que se quedaron sin sus hijos, familiares, etcétera, están organizando abogados, académicos, investigadores y están creando redes en donde están requiriendo apoyo psicológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí es tan natural para que una persona especializada en terapia breve pueda intervenir. Eh, Aquí tendríamos que hablar también de una cultura de la prevención, ¿no? Cómo poder prevenir este tipo de fenómenos. Este es importante, ¿no? Y bueno, decir que es un problema estructural, como ya lo vimos, propio del sistema mundial, del occidente, pues son ciento y tantos países, entonces es un problema estructural, económico, ¿no? Hay una crisis económica que está derivando este tipo como de
desviaciones psicosociales. Hay problemas legales, como ya lo vimos, hay problemas institucionales, es decir, nuestras instituciones no están logrando responder a este gran fenómeno, a este gran problema, y hay problemas interpersonales, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, trabajamos aquí con casos de minorías étnicas o casos reales en México y en el mundo que han sufrido este tipo de fenómenos. Literatura, es decir, hay novelas que nos hablan como de secuestros, entonces también lo trabajamos por ahí. Documentos históricos, ¿sí? Sobre todo de dictaduras latinoamericanas. Trabajamos con videos de los especialistas, con películas, role-playing, etcétera, ¿no? Esas son como técnicas que en realidad usamos para como más casos, pero bueno. De mi parte sería todo, entonces creo que también tengas dudas o algo así. Comentarios. Gracias. Gracias, Javier. Recuerden que esta presentación la pueden ver completa en nuestro canal de YouTube, que es Centro Vivencial 1 con número, a partir del día de mañana ya por la tarde. Vamos a continuar con algunas preguntas. No nos va a dar tiempo de responder todas en este momento, pero todas sus preguntas serán respondidas a través de correo. Antes de iniciar con las preguntas, les voy a dar información general sobre la especialidad en terapia breve que se da aquí en el Centro Vivencial a partir del 8 de noviembre, que es martes, de 5:30 a 8:30. Se ven 5 modalidades de terapia: psicoanalítica, cognitivo-conductual, gestal, el humanista, y no recuerdo la otra, sistémica. Hay sistemas complejos. Es modular, por lo cual ustedes pueden inscribirse a cada módulo y completando todos los módulos obtienen su certificación de especialidad. De todas formas, por cada módulo se da la constancia. Recuerden que hay 3 modalidades, que es presencial, en vivo por internet y lo que ya conocemos como sistema en línea. Pueden intercambiar las 3 modalidades de acuerdo a sus necesidades, no hay ningún problema. Y en esta ocasión el costo, siendo una asociación civil, nos permiten otorgar becas del 50%, que es 1,500 pesos mensuales solamente durante toda la especialidad. No se incrementa, solo manteniendo un promedio de 8.5. Bien, vamos a dar inicio con las preguntas. Dice Melanie: hola, soy Melanie. Mencionabas que un trauma no solo puede ser por un acontecimiento negativo, sino que también por uno positivo. ¿Me podrías dar un ejemplo? Hola, hola. Queríamos comentarles que no se escucha. ¿Laura? ¿Perdón? No se escucha, Dime, Claudia. no se escucha la respuesta de Javier. Bien. ¿Puedes hablar, Laura, por favor, para saber si es un problema ¿Me técnico? escuchas? A ti sí, pero a Javier no. Yo ahí sí. Acércate más, Javier, por favor. Ahí. Ahí sí, te escuchamos. Adelante. Ok. Tiene que ver con, por ejemplo, cuando en un trabajo te dan un ascenso
que según tú no mereces, entonces puede generar una suerte de trauma. O sea, ya no voy al trabajo, ya no llego tarde, cosas así. O en pareja, cuando una persona que te gusta mucho te hace caso, pero tú crees que no lo mereces porque no eres suficiente, tal, tal, también puede generar un trauma positivo, por así decirlo. Gracias. Dice, fui secuestrado, dice José Ángeles, y uno de los secuestradores estaba consciente de que la pena por el delito de secuestro era mucho más arriba de 40 años. Entonces, como título, en mi opinión, quedaría la ética de los medios, fines y consecuencias. Gracias por tu comentario. Qué triste. Ah, dice David Arturo, pero no existe una reinserción social y un castigo, solo generaría más violencia, siendo que estamos hablando de técnicas como la tortura militar, deberían de planear sistemas de aprendizaje divergente. Totalmente de acuerdo. Dice Oralia Curiel, entonces la diferencia entre un secuestro y un levantón es porque en uno, el levantón, hay más violencia y maltrato y en otra, el secuestro es solo la privación. Es, Este, puede ser, pero levantón tiene que ver con que te pueden reclutar para otro tipo de, como de trabajos organizados, ¿sí? Y el express no, o sea, ese nada más es temporal, es solo de unas horas y nada más es por el dinero y ya. El otro no, o sea, el otro es más como fines como de que te recluten, ¿sí? Para otro tipo de trabajos. Entonces, ese creo que es el cambio más importante. No, sí, o sea, creo que la fenomenología es como se me hace lo más realista que es que sí, o sea, puedes integrar eso a tu vida, o sea, sí, sí, o sea, claro que sí hay forma pues de que se supere, ¿no? Pero quizás superar en tanto que se te olvide y que siempre, no, pero sí hay forma de que puedas sobrellevar eso y resignificarlo como una experiencia, pues, como de vida, o sea, que te dio más fuerza. Sí, bueno, ahí es importante porque pues hay varias técnicas o dependiendo de las corrientes, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, desde psicoanálisis es toda esa fantasía que se depositó en ese sujeto, ¿no? O sea, en el secuestrador. Entonces, desde la fantasía, ¿no? Y desde la fenomenología puede ser desde la vivencia. O sea, ¿qué hay de la relación, de la interacción que pues, generó ese tipo de afecto? sobre cómo tratar ese y diversas patologías. Dice Abigail, durante mi cautiverio a mí me pasó eso que me salí en mi cuerpo, pues solo veía mi película. Gracias. Y se puede, entonces, dice, ¿se puede repetir el nombre del síndrome que se genera cuando el rehén siente simpatía por el secuestrador? Sí, pues es lo que preguntaban anterior, síndrome de Estocolmo. Eh, se habla, hay muchísimas preguntas. Sí.
¿Quieres responder eso? Sí, sí, pero preguntan acá, se habla de la terapia EMDR como la más eficaz en sucesos de estrés traumático. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cintia. Sí, ajá, Cintia, pues, efectiva en tanto que modifica la distorsión cognitiva o la sustituye por otro tipo de cognición, pues sí es la más efectiva, ¿no? Este, Sin embargo, hay otro tipo de corrientes que no apuestan por una sustitución de la distorsión, sino porque se integre en la vivencia cotidiana, ¿no? Entonces, no, yo o sea, pienso que pues hasta el psicoanálisis tiene un efecto como muy, muy contundente. Siempre enfatizamos acá que es mucho de cómo el terapeuta dirija el proceso, ¿no? O sea, como, entonces, en ese sentido, cualquiera de las corrientes que veamos tiene su potencia. ¿Será una limitante del contexto? Eh, sí, puedes utilizar siempre y cuando esté muy ligado con lo que el sujeto te está narrando. Y entonces, pues prácticamente puedes usar muchísimos recursos, pero que se apeguen a la narrativa de ese sujeto y a su vivencia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en caso por caso. ¿Se espera el tiempo de cada usuario? Sí, sí, porque pues, desde el psicoanálisis hay un lenguaje no verbal que también se actúa, ¿no? Entonces, tal cual, hay veces que en estos casos los sujetos como que regresionan tanto, ¿no? Que entonces, como si estuviéramos en una terapia con niños, ¿no? O sea, si te pones a jugar algo, entonces empiezas a ver ciertos tipos como de resistencia, ciertos tipos como de estrés, ¿no? Entonces, que ya el propio juego puedes ir resolviendo, ¿no? Entonces, sí, eh, se espera sí darle tiempo al paciente, pero siempre hay técnicas para poder ir viendo cómo va, aunque no te mencione directamente el suceso traumático. Bien. Dice Carla, desde la fenomenología, una vivencia postraumática genera un exceso del yo, perdón. Ok. ¿Podrías aclarar un poco más de esto? No, más bien la lo postraumático genera un debilitamiento del propio yo. ¿Sí? Entonces, el exceso del yo es lo que, o más bien no el exceso, sino una fortaleza del yo, o que el yo vaya teniendo más recursos, eso es lo que vamos a trabajar en la terapia, ¿no? El exceso del yo no, no siento que vaya por ahí. Muy bien, ya no tenemos tiempo para responder más preguntas. Las preguntas que quedaron se contestarán vía correo. Si quieren más información, pueden entrar a la página del Centro Vivencial, centrovivencial.org. Muchas gracias, Javier. Okay, Muchas no, gracias a ustedes. ustedes. Claudia, ¿quieres cerrar? Ok. Buenas noches a todos.
Hola, hola, no escuchamos nada. ¿Están ahí? ¿Tú dónde estabas? Claudia, Hola, hola. ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ah, ok, ya habíamos despedido. Perfecto, perfecto. Entonces voy a terminar la Las demás transmisión. preguntas las vamos a llevar, se van a enviar por correo. Ah, excelente, excelente, muy bien. Termino la transmisión, convierto y se los mando. Ah, ok, ¿estaría mañana o cuándo? Sí, mañana. Ah, bueno, cuando esté, pues ya nos avisas. Claro que sí, les Muchas aviso. gracias, Clau. Buenas noches. Hasta luego, Díaz. Bonita noche, bye. Igual. Gracias.